Sean bienvenidos a su canal, Historores, Cuentos, Mitos y Leyendas. Es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Antes de comenzar, si no te has inscrito, por favor únete a este grupo. Disfruta de las historias no oficiales de las comunidades, que pocas veces son contadas. Y si tienes alguna historia que desees contar a esta comunidad, lo agradeceré. Recuerden, nuestro propósito es compartir las historias o hechos que no comprendemos cuando nos pasa algún hecho paranormal. Sin más, por el momento, te invito a que te suscribes nuevamente. Comencemos. Hola, quiero contarles la siguiente historia. Sucedió hace algunos años, cuando yo tenía aproximadamente 18 años. En ese tiempo mi novia, a la que veía casi todas las noches para platicar o pasar el tiempo, una noche se me hizo muy tarde. Muchas veces el tiempo se nos hacía muy corto, y esa vez no fue la excepción. Me fui de su casa alrededor de la 1:30 de la mañana. Anteriormente, en mi localidad, Valle de Chalco, no se podía caminar entre las calles, ya que habían muchas bandas que no te dejaban pasar por no ser de su colonia o ser miembro de la misma banda. El riesgo era que te golpearan, persiguieran o asaltaran, así que era mejor ir por la avenida. Esa noche, así lo hice. Caminé por la avenida Tesosomo, con dirección hacia Palacio Municipal. En esa época, la avenida no estaba iluminada, no existía la universidad, el cine o la tienda de abarrotes El Zorro. Lo único que estaba en esos entonces eran los bomberos. Todo eso era baldío y lleno de hierba. Era bueno de cierta manera, ya que el mayor riesgo de caminar de noche sobre la avenida era que una patrulla te detuviera y te asaltara. No es tan diferente actualmente, pero podrías esconderte entre la maleza y protegerte. Justo esa noche, la avenida se encontraba totalmente sola. El único ruido que se oía eran los perros, que comenzaron a ladrar mientras yo caminaba del lado donde se encuentra el Zorro o del lado del Deportivo. De repente, entre los ladridos de los perros, escuché el trote de un caballo. En mi mente decía, seguro es la montada. Policía que andaba a caballo en la época de los 80. Así, seguí caminando, y mientras lo hacía, se escuchaba cada vez más fuerte el trote de un caballo. Se intensificó tanto que pensé que el caballo me embestiría. Así que volteé rápidamente para saber de dónde venía y hacia dónde aventarme. Pero mi sorpresa fue que cuando miré hacia atrás no había nada, y todo quedó en silencio. Seguí mi camino. Había dado solo unos cuantos pasos cuando el sonido del trote del caballo volvió a oírse. Avanzaba al mismo tiempo que los perros ladraban. Se me vino a la mente que era algún ranchero loco que estaría intimidando o molestando a la gente que pasaba cerca del lugar. De repente recordé un cuento de cuando era más joven. Los vecinos decían que en los años 70, cuando Valle de Chalco se estaba poblando y las casas abandonadas eran más que las que se encontraban habitadas, existía el rumor de que en la zona aparecía un jinete en un caballo negro, y él vestía como charro, que cabalgaba cerca de los canales, donde ahora son las principales avenidas. En esos años eran canales de aguas negras. Lo extraño del relato que contaban era que después de haber visto a este personaje, al día siguiente se encontraban con alguien que había sido asesinado o decapitado.
Algo interesante era que en el lugar se encontraban huellas de caballo y la cabeza de la persona asesinada no estaba. Debo confesar que la historia siempre se me hizo muy mala y con muy poca relevancia, ya que no daba más datos, pero en esta situación, en la oscuridad de la noche, en un camino solitario, sin ninguna luz, el miedo comenzó a invadirme, y el sonido del trote del caballo regresó, y esta vez solo se oía el galope del caballo. Los perros guardaron silencio para dejar oír claramente el sonido de los cascos del caballo sobre el asfalto. En un momento el sonido se intensificó y este parecía estar más cerca de mí, como la primera vez. Sobresaltado volteé y nuevamente no vi nada. Sin pensarlo caminé más rápido, casi llegando a la avenida del Mazo. Seguí avanzando. Los perros nuevamente ladraron, como si me dieran un ultimátum a lo que me podría pasar si no salía de ahí. Corrí lo más rápido que pude. Ya no estaba lejos de casa. Confieso que desde entonces no volví a salir tan tarde de la casa de mi novia. La mujer de blanco. Antes de los cines que están en Plaza Patio y Avenida Tesosomoc, le precedieron el Cine Volcanes, Júpiter y Puente Rojo. El Cine Júpiter se ubicaba en la salida de Valle de Chalco, rumbo a la carretera Chalco-Tláhuac. Ahora es el Salón Alcance Victoria. Una noche entré a ver una función, para ser exactos la última del día, pero hubo algunas fallas técnicas desde el comienzo. Conforme pasaba el tiempo y la película avanzaba con todo y fallas, al ver nuestro descontento, los empleados nos dieron la opción de proyectarnos otra película, ya que no podían regresarnos el dinero de la entrada. Decidí quedarme a ver la película. La función terminó cerca de la medianoche. Al salir del cine, me percaté que eran muy pocas las personas que se habían quedado, por lo cual, creyendo que la Ruta 100, transporte público de aquella época, seguiría dando servicio, decidí esperar, ya que la distancia entre el cine y mi casa, que se ubica por el Deportivo Luis Donaldo Colosio, es relativamente larga. Debo resaltar que era de noche, y cruzar entre calles no era muy seguro en esa época. Bueno, tampoco es que lo sea hoy en día, y no quería arriesgarme a que me golpearan o asaltaran. La espera fue larga, el transporte no llegó, la poca gente que estaba en el lugar comenzó a irse, por lo que tomé la decisión de ir tras ellos, ya que estar solo en ese lugar tampoco era muy recomendable. Desde las vías hasta la curva, la mayoría de la gente se fue metiendo entre las calles. Quiero pensar que era por donde vivían. Al llegar a la Tesosomoc, solo era yo, el que iba en dirección hacia el Deportivo Luis Donaldo Colosio. Cuando llegué a lo que ahora es el Centro Comunitario Juan Diego y Coppel, lo que antes era un llano enorme, y por el cual tenía que cruzar, comencé a escuchar ladridos de perros. Se oían demasiado fuertes. No se me hizo extraño. En esa época era muy común que las personas se acompañaran de sus perros cuando salían de noche. Así que seguí mi camino. A la altura de lo que ahora es el estacionamiento de Palacio, el sonido de los perros se intensificó y parecían estar más cerca de mí. Seguí con la premisa de que era algún vecino que caminaba con sus perros. A la altura de la calle Poniente 1, el ruido de los perros era más fuerte, más intenso, por lo que volteé para ver en qué dirección venían. Mi sorpresa fue ver una silueta caminando sola y vestida de blanco. Por la forma, pensé en una mujer. Seguí caminando, pero mi curiosidad me ganó. Volví a ver hacia donde los perros continuaban con sus ladridos, y entonces me percaté de que los perros estaban atrás de la mujer. Entre más se acercaba a mí, se me hacía más evidente, más y más detalles. El miedo me comenzó a invadir desde la cabeza hasta los pies, mientras la mujer de blanco se acercaba más a mí. Era una persona que no tenía un rostro definido,
y que caminaba sobre la tierra. El ladrido de los perros pasó a un segundo plano. Como pude reaccioné, mis piernas comenzaron a moverse, y ni siquiera me percaté del momento en el que comencé a correr con dirección a mi casa. Cada vez que volteaba, aquel espectro de mujer no parecía alejarse. Al contrario, tenía la misma distancia. No recuerdo haber visto que ella apresurara el paso o corriera para tratar de alcanzarme. Al llegar a casa, fui directo a tocar la puerta de mi mamá. La golpeé lo más fuerte posible. En mi desesperación, vuelvo a voltear y la veo más cerca de mí. Solo unos cuantos metros nos separaban. Fue entonces cuando la vi claramente. Era una mujer, sin rostro, con unos perros detrás de ella. Mi mamá abrió la puerta extrañada, preguntándome, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Más que responder le grité, me vienen siguiendo. No quise decirle lo que vi, por miedo a que no me creyera. Al ver mi desesperación, salió a ver qué pasaba, o quién, o quiénes me perseguían. Pero no había nadie, solo la inmensa oscuridad. La Llorona. Mi papá vivía en Oaxaca, junto a unas barrancas. Él tenía alrededor de unos 5 años, cuando le pasó lo siguiente. En provincia, los relatos de La Llorona son más comunes de lo normal. En casa de mi papá había una pequeña granja, donde se guardaban las gallinas, y por las noches había que vigilar, ya que podían venir algunos animales a comerse a nuestras gallinas. En una ocasión, él y mi abuelo hacían guardia en los corrales, cuando escucharon aullidos de perro. Mi abuelo se puso alerta con su machete, dispuesto a espantar o defenderse de lo que podría ser coyotes o algún otro animal. Los ruidos lo llevaron a la orilla de la barranca. Él se concentró tanto en encontrar lo que hacía aquellos ruidos, pero se llevó una sorpresa cuando se acercó a la barranca y vio a mi papá que caminaba por la orilla del desfiladero, en dirección a una mujer que flotaba a unos escasos metros del suelo y que lo llamaba por su nombre. Juan, Juan, Juan. Él caminaba hacia ella de forma inconsciente, según mi abuelo, como si estuviera dentro de un trance. Mi abuelo, sin pensarlo, corrió hasta donde estaba mi papá, lo alcanzó y abrazó. En ese momento, la mujer desapareció. Esta historia se la contó mi abuelo a mi papá, y mi papá a mí, y yo a todos ustedes. Después de algunos años, mi papá se mudó a la Ciudad de México, a la colonia Portales. Todo parecía ir bien, pero de la nada, la Llorona se comenzó a aparecer en la colonia y sus alrededores. Lo raro o extraño era que ella se paraba en el zaguán de la entrada de la vecindad donde mi papá vivía y gritaba ese alarido característico de ella. Para él y los vecinos fue extraño, ya que nunca la habían oído en esos alrededores. Esto ocurrió 3 veces. La última vez la vio mi papá en la calle. Él corrió hasta llegar a la vecindad y entrar en su vivienda. Después de eso, él se cambió a la colonia Culhuacán. Rentaron de nuevo un cuarto, cerca de unos canales, hoy Avenida Tasqueña. Cuando caminaba por la altura de los canales, nuevamente se le apareció la Llorona. Ella estaba parada, cerca de la puerta donde vivía, y comenzó a gritar.
Nuevamente se volvió a mudar, esta vez rumbo al Cerro de la Estrella. Cerca de ahí encontró un trabajo, en un mercado. No recuerdo el nombre, pero mi papá decía que ese mercado fue construido arriba de una cueva que taparon. Una noche, cuando él estaba dando sus rondines por los pasillos del mercado, escuchó un ruido en uno de los locales. Entró al comercio por una puerta. Esta era pequeña. Él tenía que agacharse, pero de repente él escuchó el mismo ruido, pero esta vez se oía lejos, como si el ruido proviniera de afuera del mercado. Y su primera impresión fue, alguien quiere entrar. Cuando él salió de donde estaba, a levantar la cara, vio a la Llorona del lado derecho, esta vez cara a cara. Él comenzó a rezar y a gritar insultos para que se fuera, mientras él se alejaba del lugar. Después de eso, no regresó a trabajar. Tiempo después se casó y se vino a vivir a Valle de Chalco, pero a él no le gustó mucho vivir aquí, por lo que decidió regresar a la Ciudad de México. Era inconcebible para él, pero se volvió a encontrar con ella. Sin más que hacer, decidió regresar a Valle de Chalco, esta vez solo para fallecer aquí. Sus últimas palabras fueron, no la dejen pasar, ella está afuera, no la dejen pasar, está afuera. Nosotros preguntábamos, ¿quién está allá afuera? Mi papá falleció y nosotros no pudimos saber a quién se refería. Asumimos que era la Llorona, que venía por él. Al fallecer, recordé lo que mi abuelo me dijo, cuando la Llorona te llama por tu nombre, te seguirá por toda tu vida, no importa dónde vayas y dónde estés, ella siempre te encontrará, tarde o temprano te llevará.